Hola crafters, bienvenidos a este jueves de Tuto Crafty. El día de hoy estaremos haciendo una carta súper genial porque además de ser carta y de ser regalo, también es un juego de mesa. Está súper divertido para regalar y sé que les va a gustar. Necesitamos un cuadrado de cartulina grande. El mío es de 32 x 32 porque quiero tener cuadros individuales de 8 x 8. Cuando tengas tu cuadrado del color y tamaño que prefieras, dobla por la mitad así, luego trae las otras orillas hacia el centro y repite este procedimiento del otro lado. Así al final te vas a dar cuenta que tenemos una cuadrícula como esta y si te fijas nos quedaron 16 cuadrados de 8 x 8. Esa es la base para la tarjeta, lo que sigue es la parte más genial que es decorar cada cuadrado. El truco es que la decoración sigue el sentido de una espiral así. En la primera casilla vamos a dar la bienvenida y mostrar las reglas del juego. Yo decidí dibujar todo excepto las instrucciones porque quiero que tengan letra de videojuego, así que las voy a imprimir. Puedes encontrar el archivo descargable en craftinggeek.me. En la casilla que sigue voy a doblar un rectángulo por la mitad como si fuera un librito. Y de este otro lado pondré el letrero para empezar el juego. Recuerda que para poner relieve en los textos puedes utilizar un pedacito de foamy. Para poner mis dos jugadores o dos players, que en este caso somos mi novio y yo, que dibujé a mano. Por último, pensé que sería una buena idea poner una pestaña de washi tape y cerrar con un pedazo de esa misma cinta para que no se esté abriendo. El siguiente cuadro lo voy a embellecer utilizando papel deco o papel para scrapbook. Recuerda que también puedes descargarlo del sitio web. En esta casilla vamos a empezar con el juego. Entonces voy a empezar a numerar con estos numeritos que hice de cartulina y marcador. Para que el juego sea más divertido, puedes agregar preguntas con foto como esta de la dona vudú, que tenía un pedacito de pretzel en el corazón y el relleno de frambuesa, pero no digan nada, que es la respuesta. También, para que sea mucho más dinámico, lo que vamos a hacer es agregar escaleras para que vayan de una casilla a otra. Yo dibujé las mías con marcador en una hoja blanca y el chiste es que solamente pueden subir si tienen la respuesta correcta. También puedes variar las escaleras y hacer puentes como el de esta casilla que solamente después de un beso puedes cruzar. Aquí voy a hacer una pregunta deslizable, lo único que tienes que hacer es un corte al centro, pegar por los lados y luego meter un rectángulo que se pueda jalar, justo como en la caja sorpresa. Esta otra casilla es un comodín genial porque tienes que raspar para transportarte a la siguiente casilla. Para hacerlo, solo tienes que poner el número de la casilla que quieres, que en este caso es 18. Cúbrelo con plástico autoadherible, también conocido como contact. Y por otro lado, mezcla pintura acrílica y jabón líquido para manos en la misma proporción. Con esta mezcla que hiciste, pinta encima y así cuando se haya secado podrás raspar y ver el número de la casilla. En la última casilla de este lado voy a poner una puerta con papel tornasol debajo. Así si caes aquí tienes la oportunidad de teletransportarte a la otra dimensión, que en este caso es el otro lado de la tarjeta. Aquí voy a volver a numerar en 14 para que no se pierda el orden de las casillas. Y sigue decorando todo lo que falta. Para este lado lo único que voy a hacer diferente es agregar esta casilla en donde pondré un sobre con una mini carta. Te dejo el enlace por aquí para que puedas ver el video para hacer tu propio sobre. Y por último, en la última casilla voy a poner otro sobre para el ganador con el premio real. Yo voy a poner un vale por una cena. Checa el blog craftinggeek.me porque ahí les voy a poner más ideas para el regalo final. Ahora que finalmente tenemos nuestro juego decorado, vamos a cortar en espiral usando un cúter y una regla. Ten mucho cuidado para que no cortes alguna casilla. Y luego dobla así.
Lo último que nos falta es hacerle una caja. Yo te recomiendo hacer una cajita de pizza, también te dejo el enlace por aquí para que veas cómo hacerla. Recuerda, antes de cerrar la caja, agregar un dado para poder jugar. ¡Y listo! Ya puedes regalarla y jugar con la otra persona. Lo que más me gustó de esta tarjeta es que puedes personalizar las casillas a tu gusto, como la del puente, la deslizable o la que se raspa. Te sugiero checar el canal para ver más ideas de lo que puedes poner en cada casilla. Espero que les haya gustado esta idea. A mí la verdad me encantó porque lo puedes personalizar como quieran. Recuerden que pueden encontrar los descargables en el blog craftinggeek.me y también recuerden mandarme las fotos de lo que ustedes han hecho por las redes sociales utilizando el hashtag craftinggeek. Y aprovechando, les voy a dejar aquí algunas fotos de lo que ustedes han hecho. Recuerden suscribirse en el botón rojo que está ahí abajo, denle clic, denle clic. También nos seguimos en las redes sociales y nos vemos hasta el próximo jueves. ¡Adiós! También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me.